ver, ¿y por qué no salgo yo así? Acá. Ahí. Los comentarios aparecerán aquí. Vamos a ver si aparecemos aquí. A ver, parece que está muy fuerte el volumen. Vamos a bajar un poquito el volumen. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Me ven? A ver si puedo ver los comentarios. Voy a enganchar la transmisión. A ver si me están viendo. Sí, ahí ya veo gente. Hola Patricia, hola Vivi. Hola. ¿Quién más está acá? Mirquitalaun, Blamun, Silvia. Vamos a esperar, Patricia Parente, que se unan un par más para que haya un poquito más de audiencia para iniciar. Hola Gabriela. Silvia. A ver, ¿quién más me va apareciendo? Graciela. Olga. Reina. Hola Patricia, hola Olga. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de el Outlandish Companion. ¿Sí? A ver si todo sale bien. Bueno, se van sumando. Vamos a dar unos minutitos más. A ver si sí, los aros son Claire y Jamie. Si los ven, Bettina, hola Gisela, hola Bettina. Bueno, somos 16. Me termino un cafecito mientras se van sumando y ya arrancamos. Vamos a ir viendo, ya somos 14, 16, vamos. Bueno, ya me calenté la garganta. Vamos a ir arrancando. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar a charlar un ratito sobre el Outlandish Companion 1. Vamos a hacer un pequeño repasito ahora para entrar en tema. Quería recordar en esta charlita primero un pensamiento para nuestra querida Patricia, que nos dejó hace tan poquito, que la vamos a extrañar y que nos dejó toda su alegría y su buena onda y los lindos momentos compartidos, pero quería tener un pensamiento para ella, que la extrañamos mucho, que la sentimos mucho. Bueno, vamos a iniciar esta charla, que más que nada va a tener de lectura porque no tengo muchas imágenes para mostrarles. Vamos a avanzar esta charla en el Outlandish Companion 1 con la edición de 1991, que es la que yo tengo. Me estoy basando en una generosa traducción que me pasaron las chicas del clan y que agradecemos, y vamos a charlar sobre el tema. Para ponernos en tema, vamos a hacer un pequeño repasito porque siempre hay gente nueva que está interesada, que se está iniciando en la lectura. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de la bibliografía de Diana. Nosotros tenemos básicamente 3 cuerpos principales de libros. Las novelas de la saga principal, que en realidad no es una saga, es una serie de libros, porque una saga sigue la historia de una familia y la nuestra siempre el protagonista es Jamie Claire, aunque van surgiendo otros personajes con bastante hola Alicia, hola Blanca, con bastante predicamento, pero siempre hola Kristen, ¿cómo estás Kirsten? Hello, Alicia Acuña, Dori Codol, hola. Bueno, de los 3 cuerpos de libros tenemos las novelas principales, que son Forastera, Atrapada en el Tiempo, Viajera, Tambores de Otoño, La Cruz Ardiente, Viento y Ceniza, Ecos del Pasado y Escrito con la Sangre de mi Corazón. Después tenemos el cuerpo de libros
que llamamos los relatos cortos y novelas de Lord John. Ahí tenemos el Club Hellfire, el Asunto Privado, el Sucubo, la Hermandad de la Espada, el Soldado Hechizado, las Costumbres del Ejército, el Prisionero Escocés, Lord John y la Plaga de Zombies y Sitiados. Y después tenemos una serie de relatos cortos que son como relatos sueltos que llenan ciertos espacios o nos dan más datos sobre espacios faltantes o personajes, entre los cuales tenemos Vírgenes, el Verde Fugitivo, Una hoja en el viento de todos los santos, el espacio intermedio. Después tenemos el Past Prologue, más allá del prólogo o después del prólogo, que es un relato bastante especial porque es un relato coescrito entre Diana y otro autor, donde Diana presta sus personajes, en este caso Jamie Fraser, y el otro escritor, un detective muy conocido en sus sagas, y los dos interactúan en este relato que es lindísimo. Y después está El Exilio, que es una novela gráfica, es una cosa totalmente diferente. Y tenemos otros libros que no son novelas ni relatos, que son estos dos, los Outlandish Companion, el 1 y el 2. El 1 se refiere a los 4 primeros libros, a Forastera, Atrapada, Viajera y Tambores, y el segundo a los 4 segundos. El que vamos a hablar hoy habla de los 4 primeros, o sea, tiene como marco a los 4 primeros, pero habla de un montón de cosas, y es como una enciclopedia o un libro de consulta para estos 4 primeros libros. Los dos Outlandish Companion, y después tenemos el libro donde ella nos cuenta cómo escribe de sexo, que se llama Te doy mi cuerpo. Bueno, vamos a arrancar. A ver un poquito. La versión que yo tengo es la de 1991, cuando se publica, mejor dicho, el Outlandish Companion 2 en el 2015, o en el 2014, 2015. Ella hace una versión ayornada del Outlandish Companion 1, pero todavía no la hemos podido conseguir. El Outlandish Companion 2 sí lo tenemos en inglés. Vamos a ver. Ella le pone como subtítulo en el que se revelan muchas cosas sobre Claire y Jamie Fraser, sus vidas y su tiempo, antecedentes, aventuras, compañeros y descendientes, con los comentarios explicativos y muchas notas al pie de página de su humilde creadora, Diana Gabaldon. Entonces comienza con un pequeño apartado para agradecimientos, que lo vamos a leer porque nos introduce un poco a quién ella está agradeciendo, ¿no? Dice: agradecimientos. Como hace siempre, la autora le gustaría transmitir su agradecimiento a su marido, que sigue diciendo: sí, pero ¿cuándo vas a terminar el siguiente libro? De verdad, estoy trabajando en él, en ellos, lo que sea, pronto, bueno, al menos tan pronto como pueda. El tiempo es relativo, ¿no? Bueno, si lo estamos sufriendo ahora con la espera del libro 9, ¿no? A sus hijos, que todavía siguen haciendo comentarios ingeniosos de vez en cuando, pero que ahora son ya lo suficientemente mayores como para que no quieran que dichos comentarios sean citados en público. Lo que decían colectivamente era: ¿nos has estado sacando en tus libros, mamá? Nuestros amigos los leen. A lo que yo contestaba, algo consternada: bueno, decidles a vuestros amigos que creo que son demasiado jóvenes para leerlos. Acá estamos hablando de 1999, ¿no? Los sospechosos habituales, los amigos electrónicos de siempre y los que cambian continuamente, y muchos conocidos de pasada con buenas intenciones, que me proporcionan información interesante y detalles vitales, que me hacen preguntas entretenidas, que me incluyen en conversaciones de alto nivel y que me suministran una materia prima fascinante. Los lectores, quienes no solo me animaron a escribir este libro, sino que también me facilitaron gran parte de su contenido, haciéndome preguntas, sugiriendo cosas
qué les gustaría saber e informándome sobre temas varios y muy interesantes como la discografía celta, música para escuchar mientras se leen las novelas, por no decir nada de aquellos que discutieron conmigo sobre el comportamiento de los personajes en los libros, como si yo tuviera algo que ver con ello. En este libro ha sido un poco diferente, este libro ha sido un poco diferente de las novelas que escribo, no solo por su contenido, sino también por su forma y sustancia. Normalmente, lo único realmente importante en un libro es la historia, y mientras que los detalles mecánicos como el diseño, la edición, no son baladí, tampoco son vitales. Sin embargo, este volumen en particular es mucho más que la suma de sus palabras. Es más bien el producto de la dedicación de mucha gente llena de talento y pobres sufridores, además de mí misma, incluyendo a... Y ahí hace una serie de menciones de personas a las que ella agradece, que las podríamos leer porque es interesante también. A Barbara Snell, mi maravillosa y rigurosamente fiel traductora al alemán, quien me proporcionó muchas de las fotografías de las tierras altas cerca de Lallybroch, ¿ven? Que nos aporta mucho detalle de cómo ella se nutre en personas y en situaciones para documentarse y para su background, ¿no? Vitalmente. Se escucha bien, está muy fuerte la música. ¿Alguien me puede dar una data de esto? Bueno, voy mirando y me dicen si se escucha bien, me hacen si se escucha bien, si está muy fuerte la música la bajo, me avisan. Bueno, sigo con los agradecimientos a Carlos y Débora González, quienes utilizaron su magia artística para convertir mis visiones en realidad. El doctor James Bricker, que emigró de Escocia a Carolina del Norte en 1733 y se tomó la molestia de hacer dibujos de la flora y fauna que se encontró en el camino. A Cathy Pugh, la astróloga australiana que confeccionó los horóscopos de Claire y Jamie, porque este libro contiene horóscopos y cartas natales de James Fraser y de Claire Beecham. A Ian McKinnon Taylor y su hermano Hamish y su tía Margaret, que ha trabajado duro para evitar la extinción de la lengua gaélica y que me facilitó las traducciones, pronunciaciones, definiciones y notas gramaticales del gaélico. A Michelle Lafrance, otra devota de la conversación del gaélico, esa lengua tan brutalmente complicada que me proporcionó montones de recursos materiales muy útiles. El personal y los que frecuentan habitualmente los foros Compulsar Roots, que me procuraron amablemente todo tipo de referencias materiales sobre genealogía. Los administradores escoceses del Carmina Gaélica, que me dieron permiso para hacer citas literales completas de invocaciones y bendiciones diversas. El editor anónimo del Baronage Press, la prensa de la nobleza, por su ayuda erudita y acreditada en la explicación de la heráldica y de las notas genealógicas que acompañan a los árboles genealógicos familiares. Judy Russell, Diana Shifting, Faye Zachary, Tabak Maxi, Sassenach y otros que tan amablemente, este es un Sassenach con doble S y K, y otros que debe ser un apellido, que tan amablemente han hecho posible la presencia continua online de Jamie y compañía a través de sus sitios web, y en particular a Rosana Madrid Gatti, que diseñó y se encarga desde entonces de la página oficial de la Naga Abandon y que hace las delicias de todos los que la frecuentan. Virginia Norey, cuyo nombre debería ser presentado aquí al menos con letras mayúsculas iluminadas por el impresionante diseño de este libro, por no decir nada de las ilustraciones subsidiarias. Mark Penselvale, el productor ejecutivo y cuyo sudor y sangre manchan las páginas de este libro. Me enseñaría también las lágrimas, pero no creo que haya sido tan malo hasta ahora como para hacerle llorar de verdad. Joanna Tani, jefa correctora de textos, que se ha ocupado de la siempre necesaria vigilancia contra esa avalancha de errores que se multiplican en las alcantarillas de los libros y que eclosionan a la luz del día cuando se abren las tapas. ¡Qué frase! Susan Schwartz, sin cuyos esfuerzos hercúleos este libro simplemente no existiría.
Jennifer Pryor, correctora de textos, uno de los oficios más valorados de la producción de un libro, y las muchas otras personas que han contribuido tanto a este libro. Anne Fraser, por los detalles de árbol genealógico de los Fraser de Lovat, Eliane Smith, por los diseños de los anillos, Stephen Ann Mackenzie y Karen Jackson, por las fotos del castillo de Leoc, y todas esas otras almas caritativas cuyas contribuciones han hecho de este libro lo que es decir, largo. Gracias a todos, Diana Gabaldon. Bueno, simpático el acápite de los agradecimientos. Bueno, tiene muchas secciones este libro, y ahora vamos a ir a la parte del comienzo, que es el prólogo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Bueno, Marta, Mariela, Rodas, Betina, Andrea, Alicia Costa, hola a todas, Marcela Beltrán, Noetesio. Bueno, cualquier cosa me dicen si no se escucha bien o pasa algo, ¿no? Prólogo. En realidad fue solo un accidente. Nada más que un accidente. No intentaba que me lo publicara. Ni siquiera se lo iba a enseñar a nadie. Solo quería escribir un libro. Cualquier tipo de libro. Bueno, no cualquier tipo de libro. Ficción. Es que soy una contadora de historias. No puedo presumir de ello. Nací así. Cuando mi hermana y yo éramos jóvenes y compartíamos habitación, permanecíamos despiertas hasta altas horas de la noche, casi todas las noches, contándonos historias larguísimas, enrevesadas, que no terminaban nunca y con muchísimos personajes. Como acabo de decir, nací así. Pero aunque fuera una narradora nata, desde mi más tierna infancia, no sabía bien qué hacer con ello. Después de todo, escribir ficción no es una carrera con un camino claro. No es como estudiar Derecho, donde vas a la universidad unos años, pasas un examen y ¡ale! Ya puedes cobrar a la gente $200 la hora para que tengan derecho a escuchar tus expertas opiniones. Mi hermana es abogada. Normalmente los escritores se van haciendo con el tiempo y no hay garantía alguna de que si hacen ciertas cosas su obra será publicada, y todavía hay menos garantía de que puedan vivir de ello. Yo vengo de una familia muy conservadora, moral y financieramente, no políticamente. Mis padres nos sacaban a mi hermana y a mí a cenar de vez en cuando, y mientras esperábamos a que nos sirvieran la comida, señalaban a la camarera más vieja y agobiada, diciendo con severidad: aseguraos de conseguir una buena educación para no tener que hacer eso cuando tengáis 50 años. Con esta clase de influencia en casa, no es extraño que yo no les anunciara a mis padres que iba a vivir a Londres para convertirme en novelista, nada más acabar el bachillerato. En lugar de ello, me gradué en zoología, hice un posgrado en biología marina y un doctorado en ecología, y conseguí un buen trabajo como profesora de investigación en una universidad importante, con todo tipo de beneficios extraordinarios, plan de pensiones, etc. El único problema es que yo seguía queriendo escribir novelas. He tenido una carrera científica más bien variada, con puntos álgidos, como un trabajo postdoctoral en el que se me pagaba para diseccionar pájaros marinos. Puedo desmembrar un pelícano pieza por pieza en solo 3 horas. Por raro que parezca, no he encontrado todavía ningún trabajo que requiera esa destreza. Y otro en el que torturaba peces cofre, en el que fui interrogada por el FBI. No le importaban nada los derechos civiles de los peces cofre. A quien perseguían era al científico ruso de intercambio que pulverizaba almejas en mi laboratorio. Pero para cuando volví a sentir el deseo de escribir novelas, me encontraba trabajando en la Universidad Estatal de Arizona, escribiendo programas Fortran, lenguaje de programación de alto nivel, para analizar los contenidos de las entrañas de los pájaros. Esto fue realmente un accidente.
Se suponía que tenía que estar desarrollando un programa de investigación que trataba de los métodos de anidamiento de los pájaros coloniales. Sin embargo, yo era la única persona en mi centro de investigación que tenía, cito al director, formación sobre ordenadores. En aquel tiempo, dicha formación no era sino una clase de Fortran que había recibido en la Universidad de Negocios para hacer compañía a mi marido. En cualquier caso, como el director decía que con cierta lógica, esto suponía un 100% más de conocimientos informáticos que cualquier otra persona en ese lugar. Por tanto, me reclutaron para ayudar a analizar 10 años de datos sobre dietas de pájaros, utilizando tarjetas perforadas, hojas con códigos y la computadora central de la universidad. En otras partes, esto era mucho antes de que la palabra Internet se convirtiera en algo tan intrínsecamente ligado a nuestras vidas. Tras 18 meses de trabajo, resultó en una gigante monografía de 800 páginas, escrita en colaboración con otro autor, sobre los hábitos dietarios de los pájaros del Valle del Río Colorado. Me dije a mí misma, ¿sabes? Probablemente solo hay otras 5 personas más en el mundo entero a quienes les importen las entrañas de los pájaros. Aún así, si supieran de nuestros programas, si supieran de estos programas que he escrito, les ahorraría a cada uno de esas 5 personas 18 meses de esfuerzo. Esos son unos 7 años y medio de trabajo inútil. ¿Por qué no intento encontrar a esas 5 personas y comparto esos programas con ellos? El resultado final de esta pregunta retórica fue un diario académico llamado Software Científico, que fundé y escribí durante casi 7 años. Una consecuencia secundaria fue que cuando mi marido dejó su trabajo para empezar su propio negocio y necesitábamos más dinero, yo me encontraba en una situación en la que podía buscar trabajos de escritura de manera autónoma en la prensa informática. Envié una carta a los editores de Byte, InfoWorld, PC y otras revistas de informática importantes, adjuntándoles una copia reciente del Software Científico y otra de un cómic sobre Walt Disney que había escrito. La carta decía más o menos: como pueden ver por el trabajo que les envío, nunca encontrarán a alguien más calificado para evaluar software científico y técnico que sea al mismo tiempo capaz de atraer una audiencia popular extensa. Por eso se acostumbra a escribir largo. Sí, le gusta largo desde el principio. Por fortuna, la revolución de los microcomputadores acababa de producirse y en el mercado había una gran cantidad no despreciable de software científico y técnico. Y como uno de los pocos expertos en el nuevo campo de la computación científica, es bastante fácil de ser experto cuando hay solo 12 personas en el mundo que hacen lo mismo que tú, pronto me llegaron los encargos. Mientras estaba ocupada en uno de ellos, un vendedor de software me ofreció como prueba hacerme miembro de CompuServe, con el propósito de que yo lo mencionara como foro de ayuda para un software que estaba evaluando. Estuve media hora mirando en el foro de ayuda para el software y luego, como tenía unas cuantas horas de tiempo de conexión gratis, me dediqué a buscar otras cosas que pudiera ver en ese fascinante mundo nuevo online. Como hablamos de mediados de los 80, no había ni por asomo tanto como hoy en día, y está hablando de 1999. No había www, solo servicios de suscripción como CompuServe, Jenny, Prodigy, América Online, AOL, y AOL ni siquiera existían todavía. Pero entre los recursos que existían entonces en CompuServe, sí que había un grupo llamado el Foro Literario. Se trataba de un fascinante grupo de personas unidas por el amor a los libros. Ese era el denominador común. Ese grupo incluía gente de todas las profesiones y extracciones sociales posibles. Entre ellos, unos pocos escritores publicados, bastantes escritores aspirantes y muchos no escritores a quienes simplemente les gustaba discutir sobre libros y escritura. Consideré que ese grupo tan simpático aportaría la vida social ideal para una mujer muy atareada con niños pequeños, algo así como una fiesta electrónica de 24 horas al día. Así que me hice socia de CompuServe y empecé a mantener
en el foro literario varias veces al día para leer e intercambiar mensajes con mis almas gemelas. Nos vamos conociendo, ¿no? En este punto de mi vida, tenía un trabajo completo en la universidad. Escribía a tiempo parcial en la prensa informática. Tenía 3 niños de 6, 4 y 2 años. No estoy segura de por qué pensé que este era el momento más indicado para dedicarlo a esa novela que había querido escribir hacía tanto tiempo. Quizás fue solo cuestión de falta de sueño la que me indujo a esa locura, pero así fue. No tenía ninguna intención de mostrar a nadie esta pseudonovela. No era para publicar, era para practicar. Había llegado a la conclusión, basada en la experiencia, de que el único modo de aprender a escribir una novela era probablemente escribir una novela. Después de todo, era así como aprendí a escribir artículos científicos, cómics, críticas a software. ¿Por qué tendría que ser diferente para una novela? Si no pensaba mostrársela a nadie, no importaría si lo que escribía era malo o no. Así que no necesitaba estar nerviosa durante el proceso de escritura. Podía concentrarme solo en escribir. Y si era solo para practicar, tampoco tenía que preocuparme mucho sobre qué tipo de novela sería. Solo me puse 2 reglas. Una, que no dejaría, por muy mala que pensara que fuera la novela, que no lo dejaría, por muy mala que pensara que fuera la novela, hasta que hubiera terminado. Y 2, lo haría lo mejor posible, todo el tiempo. Así que, ¿qué tipo de novela sería? Bueno, yo leo de todo, y mucho, pero quizás más misterio que otra cosa. Genial, pensé, escribiré una novela de misterio. Pero entonces empecé a pensar, los misterios tienen tramas. No estaba segura de saber hacer tramas. Quizás debería intentar algo más fácil para mi libro de práctica y luego escribir una novela de misterio, cuando sintiera estar más preparada para escribir un libro de verdad. ¿Vale? ¿Cuál sería el tipo de libro más fácil para mí para practicar? Pensé que sería una tontería ponerme las cosas difíciles en mí misma. Después de pensarlo mucho, me pareció que quizás una novela histórica sería lo fácil. Después de todo, yo era profesora de investigación. Tenía una librería en la universidad enorme para mi uso personal y sabía cómo utilizarla. Pensé que sería un poco más fácil buscar las cosas que inventármelas. Y si no tenía imaginación, podía robar cosas de los archivos históricos. Bueno, estupendo. ¿Dónde situar esa novela histórica? No tengo ninguna información específica en historia. Me daba igual dónde o cuándo. Otra casualidad. Casi nunca veo la televisión. Pero por entonces tenía la costumbre de ver Doctor Who, una serie de ciencia ficción británica, que PBS volvía a emitir semanalmente, porque era justo el momento en que me hacía las uñas. Así que, mientras trataba de decidirme sobre dónde localizar mi hipotética novela histórica, vi por casualidad un episodio muy antiguo de Doctor Who, en el que salía un compañero del Doctor Who, un escocés llamado Jamie McCrimmon, a quien el Doctor había recogido en 1745. Este personaje llevaba un kilt, que me pareció muy atractivo, y mostraba al menos en este episodio en particular una galantería masculina muy terca que siempre me ha parecido adorable. El fuerte instinto de un hombre por proteger a una mujer, aunque sepa que ella es perfectamente capaz de cuidarse a sí misma. Al día siguiente estaba sentada en una iglesia, pensando distraída en todo eso. Como podéis suponer, no me acuerdo en absoluto de cuál fue el tema del sermón de ese día, cuando me dije a mí misma de repente: bueno, ¿qué demonios? ¿Quieres escribir un libro y necesitas un periodo histórico? No importa ni dónde ni cómo. Lo importante es empezar en alguna parte. Bueno, pues vale, Escocia, siglo XVIII. Así que después de misa me fui a mi coche. Cogí un trozo de papel de debajo del asiento delantero y ahí es donde empecé a escribir Forastera. Sin esquemas, sin tramas, sin personajes, solo tiempo y lugar. El siguiente paso era, lógicamente, la biblioteca de la Universidad Estatal de Arizona, donde me dirigí el día siguiente. Comencé mi investigación escribiendo en el teclado tierras altas escocesas, siglo XVIII, y una cosa me llevó a la otra. No tenía la más mínima intención de contar a mis conocidos online
en el foro literario sobre mis intenciones. Ni siquiera deseaba escuchar el consejo mejor intencionado, simplemente quería averiguar cómo se escribía una novela. Y estaba convencida de que tenía que hacerlo sola. Después de todo, nunca había preguntado a nadie cómo escribir una crítica de software o un guión de un cómic. Y no quería que nadie me dijera nada antes de que yo misma supiera bien lo que estaba haciendo. Así que no dije nada a nadie. Simplemente escribí un poco cada día entre las cosas que estaba haciendo, como cambiar pañales y escribir propuestas de subvenciones. ¿Todo bien o se cortó? ¿Sale bien? ¿Me están escuchando? Porque me parece que se paró. Cualquier cosa me dicen si no está saliendo bien. No veo más comentarios. Bueno. Sigo. Cuando llevaba ya unos 8 meses trabajando en la novela, tuve una noche de discusión con un caballero del foro literario sobre qué se siente estar embarazada. Él decía saberlo. Su mujer había tenido 3 hijos. Todo bien. Yo me reí electrónicamente y le contesté, sí tío, yo he tenido 3 hijos. A lo que él respondió, pues entonces dime, en tu opinión, ¿qué se siente? Resulta que entre los fragmentos de la historia que ya había escrito, había uno pequeño en el que una mujer, Jenny Murray, le cuenta a su curioso hermano, Jamie Fraser, qué se siente al estar embarazada. Como ese trozo parecía resumir la experiencia con más elocuencia de la que yo podía ofrecer en un breve mensaje, le dije al caballero que yo ya tenía escritos unos párrafos en los que explicaba el fenómeno y que lo colgaría en la biblioteca del foro literario. La mayor parte de las conversaciones en los foros de CompuServe son públicas, es decir, los mensajes enviados son visibles para todos, a menos que se marquen como privados, en cuyo caso solo los pueden ver los participantes. Todo el mundo puede entrar en el hilo, una serie de mensajes y contestaciones con un tablón de anuncios para un asunto en particular, si así lo desean. Una serie de personas habían estado siguiendo la discusión sobre el embarazo, así que cuando publiqué mi fragmento en la biblioteca lo leyeron. De hecho, algunos me dejaron después un mensaje diciendo, esto es genial, ¿qué es? A lo que yo astutamente contesté, no lo sé. Pero, ¿dónde está el inicio?, preguntaron. No lo he escrito todavía, contesté. Bueno, cuelga alguna cosa más, dijeron. Y eso hice. Me tomo un traguito de agua. Se me secó la garganta. Bueno, cuelga alguna cosa más, dijeron. Y eso hice. Déjenme explicarles que yo no solo no escribo con un esquema, sino que ni siquiera escribo en línea recta. Escribo trozos aquí y allá. Y luego los pego, como un rompecabezas. Así que cuando tenía un trozo que parecía ser autosuficiente, sin que yo tuviera que explicarlo mucho, lo colgaba en la biblioteca. Y gradualmente la gente empezó a hablar de ellos y a preguntarme sobre el libro que iba tomando forma. Al final me decían, ¿sabes? Esto es bueno, deberías intentar publicarlo. Vale, decía yo, es solo para practicar y ni siquiera sé qué tipo de libro va a ser. Porque con la cuestión del viaje en el tiempo, el monstruo del lago Ness y alguna otra cosa, ya me imaginaba que no iba a ser una novela histórica, aunque todavía no tuviera ni idea de qué sería entonces. Pero, si quisiera publicarlo, ¿qué tengo que hacer? Busca a un agente, fue la respuesta inmediata de varios autores publicados con los que había hecho amistad. Un agente puede hacer que te lo lean mucho más rápido que tú misma llevas el manuscrito. Y si se vende, un agente puede negociar para ti un contrato mucho mejor de lo que tú podrías conseguir. Vale, dije. ¿Cómo encuentro un agente? Bueno, dijeron. ¿Le falta mucho para acabar el libro? Dices. Te falta mucho para acabar el libro, dices. Así que tienes mucho tiempo todavía. ¿Por qué no preguntas por ahí? Averigua qué agentes manejan qué. ¿Quién tiene un buen nombre en la industria? ¿De quién tienes que mantenerte alejado? Y cosas así. Y eso hice. Escuché las historias de los autores publicados. Hice preguntas y después de unos meses de investigar, relajadamente pensé que había encontrado un agente que tenía buena pinta. Su nombre era Perry Norton y parecía ser un conocido respetado en el mundo de la publicación. Y lo que era mejor, al parecer, no tenía ninguna objeción
a libros ni muy heterodoxos ni muy largos. Y para entonces yo sabía que mi libro iba a ser ambas cosas. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo acercarme a ese hombre. Había oído que no aceptaba peticiones no solicitadas y no estaba disponible online, pero todavía me faltaba mucho para acabar el libro, así que no me preocupé. Simplemente seguí preguntando. Un día estaba hablando, vía mensaje, con un autor al que conocía de pasada, llamado John Seed, que escribe misterios de ciencia ficción, y le pregunté si me podía hablar de su agente, si es que tenía uno. John contestó que tenía un representante, Perry Knowlton. ¿Quieres que te lo presente?, preguntó John. Sé que estás casi lista para buscar un agente. Ante esta generosa oferta, tragué saliva y dije con voz tímida: eso estaría bien, John, gracias. John envió una nota a Perry, diciéndole simplemente que podía merecerle la pena que echara un vistazo. A continuación, le mandé yo mi propio mensaje, explicando que había vendido literatura de no ficción y cómics durante años, pero que ahora estaba escribiendo ficción y que me había dicho que necesitaba un agente. Varios escritores cuya opinión respetaba me habían recomendado su nombre. ¿Estaría interesado en leer extractos de una novela tan larga que había escrito? No le dije que todavía no la había acabado. Todo lo que tenía eran fragmentos. Perry amablemente llamó y me dijo que sí, que leería mis extractos. Le envié los trozos inconexos que tenía, como una sinopsis muy primaria para poder acoplarlos. Me aceptó sobre la premisa de una primera novela que no estaba terminada. En cualquier caso, seguí escribiendo. Y 6 meses más tarde, por fin terminé el libro. Envié a Perry el manuscrito y mencioné también que estaría en Nueva York a la semana siguiente para una conferencia científica. Quizás podríamos encontrarnos en persona. Cuando me dirigí a la oficina de Perry, estaba un poco nerviosa, porque sabía que para entonces ya había leído el manuscrito, pero todavía no sabía lo que pensaba él. Perry resultó ser un caballero encantador, que se desvió para que me sintiera cómoda, hablándome de sus otros clientes. Fue en ese momento cuando descubrí que además de esos amigos electrónicos a través de los cuales le conocí, Perry representaba también a escritores tan eminentes como Brian Moore, Ayn Rand, estaba ya muerta, pero aún así, Tony Hillerman, Frederick Rossig y Robertson Davies. Por si estas revelaciones no hubieran sido suficientes para ponerme nerviosa, Perry tenía además mi manuscrito encima de la mesa del despacho, en las enormes cajas naranjas en las que se lo había enviado. Estaba segura de que en algún momento dado de la conversación iba a toser como disculpándose y me iba a decir que habiendo leído el libro lo sentía mucho, pero no creía que fuera vendible y que me lo devolvería. Sin embargo, mientras estaba allí sentada escuchándole y pensando: si tienes la sangre fría de llamar a Robertson Davies Robbie, es que realmente eres alguien en este mundo. Dijo: ¿sabes? Lo que tienen Freddie Rossig y Robin Davies es que ambos son grandes contadores de historias. Entonces puso una mano en mi manuscrito, me sonrió y dijo: usted también. En ese momento realmente no me importaba si vendía el libro o no. Me sentía como si me hubieran beatificado. Sin embargo, tuve la suficiente sangre fría como para preguntarle qué pensaba hacer con el libro. «Oh», dijo de forma casual, «lo voy a enviar hoy a 5 editores». Y empezó a hablarme del editor en el que más esperanzas tenía. «¿De verdad?», dije tragando saliva. «¿Y cuánto tiempo cree que pasará hasta que me digan algo?». Como muchos otros aspirantes a escritor, yo había leído toda la información sobre publicaciones en el mercado del escritor y sabía que a menudo se tardaban 6, 9, incluso 12 meses en tener la respuesta de un editor. «Oh», dijo Perry como de pasada, «les he dicho que quiero una respuesta en 30 días». En ese momento decidí que probablemente había elegido el agente correcto. Así que me fui a casa a esperar, lo más pacientemente posible, 30 días. Pero a los 4 días llegué a casa y me encontré un mensaje en mi contestador automático.
Soy Perry, dijo una voz serena. La llamo para hablarle de lo último que sé sobre su manuscrito. ¡Buf!, pensé para mí misma. Uno de los 5 editores ha visto la caja y ha dicho: no voy a leer un manuscrito de 5 kilos, devuélvelo. Así que llamé a Perry esperando oír eso mismo. Sin embargo, Perry me dijo: bueno, de los 5 a los que se lo envié, hasta ahora 3 han respondido haciendo ofertas. ¡Oh!, dije, y me detuve, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en la cabeza con un instrumento cortante. ¡Ah!, eso es bueno, ¿no? Perry me aseguró que lo era. A continuación, negoció con las casas editoriales durante 2 semanas y vio que 2 de ellas ofrecían ofertas parecidas. Siendo así, lo único que las distinguía era el editor. Y él me recomendó que eligiera a Jackie Cantor, de la editorial de la Corte Press. Como no sabía nada absolutamente de editores, dije: bien, y eso resultó ser la mejor elección que he hecho en mi vida, además de la de mi marido y mi agente. Le había dicho a Perry, cuando le di el libro, que parecía que la historia iba a seguir, pero que pensé que quizás debería parar mientras todavía pudiera levantar yo sola el peso del manuscrito. Como era un buen agente, Perry me ofreció un contrato para 3 libros. Después de eso las cosas se me fueron de las manos y aquí estamos, 8 años más tarde. ¿Y dónde estamos exactamente? Como dije más arriba, no escribo con un esquema. Si supiera lo que va a suceder, no sería nada divertido escribir el libro, ¿verdad? Sin embargo, mientras lo hago, ligando alegremente unos trozos con otros, a veces tengo una vaga idea de ciertos acontecimientos que pueden ocurrir en la historia. Por eso, cuando terminé Punto Cruz, Cross Stitch, que luego se convirtió en Outlander, Forastera, ya podía ver que la historia no terminaba ahí. Con un contrato en la mano para 3 libros empecé el segundo, atrapada en el tiempo, pero cuando llevaba escrito un poco más de la mitad, empecé a preocuparme de que quizás no iba a conseguir embutir toda la Revolución Americana en un libro más, que por tanto tendría que haber un libro cuarto. Le trasladé mis temores a Perry, que dijo: no les digas eso, no hasta que el primero esté a la venta, al menos. Afortunadamente, para cuando me decidí a revelar la terrible verdad, los 2 primeros libros ya habían salido y se habían vendido decentemente, y el editor estaba dispuesto a hacernos una oferta por el 4º, y se supone último libro de la saga. Pensando que quizás esta iba a ser mi única oportunidad para obligar a alguien a pagarme para escribir un libro de misterio, me envalentoné y dije que podía tener el 4º libro si también me ofrecían un contrato para escribir un misterio contemporáneo. Para mi sorpresa, me dieron un contrato para 2 libros de misterio y para el 4º libro de la saga Forastera. Así que me puse a escribir. Y escribir. Y escribí. Y tras 1 año y medio dije: tengo aquí un 250.000 de palabras. ¿Por qué no estoy acabando? No necesité pensar mucho para averiguar la respuesta. Una vez más, tenía demasiada historia para encajar en un libro. Cuando asistí a una conferencia de escritores en la que también estaba presente mi editora, durante la comida posterior a la concesión de los premios, le susurré al oído: ¿a que no adivinas? Hay 5. A lo que Jackie, una mujer de gran presencia y ecuanimidad, contestó: ¿por qué no me sorprende escuchar eso? Al final fue peor de lo que pensaba. Cuando me puse a encajar los fragmentos que iban a pertenecer al 5º libro, me di cuenta de que lo que tenía entre manos era una doble trilogía. 6 libros en total. Los 3 primeros, Forastera, Atrapada en el Tiempo y Viajera, se basan en la rebelión jacobita de 1745. Los 3 libros siguientes están ambientados de manera similar en el marco de la Revolución Americana, que en cierta manera no era sino un eco muy amplificado del conflicto anterior que terminó en Culloden. Y eso nos lleva, a su vez, a considerar lo que ocurre en los libros. Una vez que me di cuenta de que era de verdad una escritora y que no había escrito solo un libro, sino una serie de ellos, tenía 2 intenciones principales. Una era el deseo de seguir las grandes transformaciones sociales del siglo XVIII.
Fue un tiempo de enormes cambios políticos y sociales, testigo de la transición del mundo occidental, desde los últimos vestigios del feudalismo hasta la Edad Moderna, en todos los términos, desde la política, la ciencia, el arte y las costumbres sociales. La marea de la historia estaba cambiando, pasaba del viejo al nuevo mundo, sobre las olas de la guerra, y qué mejor manera de visionarlo que a través de los ojos de un viajero en el tiempo. Cierto, eso es el marco de fondo estupendo para una novela, pero el hecho es que las buenas novelas tratan sobre personas. Un libro que no tenga una historia personal atractiva es un lugar prominente. En un lugar prominente puede ser una buena historia o puede tener buenas ideas, pero no será un libro de ficción. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el ángulo humano de esta historia? El primer libro fue catalogado al principio como romance histórico, porque aunque no encajaba totalmente en ningún género y al mismo tiempo no era de ninguna manera ficción literaria, de todos los mercados a los que podía aspirar, el romance era el más grande. Sin embargo, dejando a un lado otras consideraciones, las novelas románticas son historias que describen el periodo del cortejo, tratan del proceso en el que se forma la unión de una pareja, y una vez que se consigue por matrimonio y relación sexual, en ese orden espero, pues la historia se acaba, y eso no fue nunca lo que yo pensaba hacer. Yo quería escribir la historia de lo que hace que dos personas se junten, aunque sea muy poderosa y universal. Yo quería averiguar qué hace que dos personas se mantengan juntas durante 50 años o más. No quería escribir la historia de un cortejo, sino la historia de un matrimonio. Para manejar adecuadamente temas como la Ilustración, la caída de la monarquía, la naturaleza del amor y el matrimonio, se requiere cierta cantidad de espacio y también se requiere una historia más bien compleja. De vez en cuando la gente me dice: ¿pero no estás cansada de escribir siempre sobre los mismos personajes? Lo estaría, seguro, si siempre fueran los mismos personajes. Si siempre fueran los mismos viejos personajes. Pero no lo son. Crecen y cambian. Se hacen mayores y sus vidas se hacen más complejas. Adquieren nuevas facetas, profundizan otras, aunque permanecen fieles, eso espero, a sus personalidades básicas. Tengo que volverles a descubrir con cada nuevo libro. Y eso nos lleva a otra pregunta que me hacen a menudo. ¿Qué es lo que a la gente le parece interesante en los libros? Durante mucho tiempo yo contestaba: de verdad, ni idea. Pero tras años de recibir cartas y correos electrónicos, ahora tengo ya cierta idea de lo que los lectores dicen que les gusta sobre esta historia. Muchos disfrutan de la sensación de estar ahí, la experiencia indirecta de otro tiempo y otro lugar. A muchos les gustan los aspectos históricos de los libros. Les encanta, dicen, aprender algo, mientras se entretienen. A otros les atrae la sensación de conexión, el redescubrimiento de sus propios orígenes. Hay a quienes les fascinan los detalles pequeños, la medicina botánica, los procedimientos médicos, el cómo y por qué la vida diaria en otro tiempo. Pero el elemento común de que lejos les gusta más a la gente en los libros es, esto está mal escrito, simplemente sus personajes. A los lectores les importa lo que hacen, están interesados en ellos y quieren saber más. Así que esta enciclopedia está hecha para los lectores. Es una referencia rápida para aquellos que no quieren necesariamente volver a leer 1,5 millones de palabras para refrescar sus memorias sobre qué o quién, una fuente de información y tal vez un poco de luz sobre los personajes, una ayuda para aquellos que tienen interés en contexto y detalles, una guía auxiliar para los que les interesa el siglo XVIII y todo lo escocés, y finalmente una breve ojeada a los métodos de trabajo de una mente retorcida. Es verdad, pero he escuchado la opinión de que la habilidad del novelista está en la acertada selección de los detalles. ¿No crees que un volumen de tal envergadura puede indicar una falta de disciplina en dicha selección y por tanto una ausencia de talento? Fraser lo consideró, saboreando lentamente el líquido color rubí. He visto libros en donde es el caso, sin duda, dijo. Un autor intenta que el lector le crea inundándole bajo tal lluvia de detalles que le deja abrumado. Sin embargo, en este caso, no creo que sea así. Cada personaje está pensado con mucho
y todo lo que ocurre parece necesario para la historia. No, creo que es verdad que algunas historias requieren un mayor espacio para ser contadas. Viajera, capítulo 11. La táctica Torremolinos. Aquí ella misma introduce este parrafito en Viajera para contarnos por qué escribe libros largos. Y hay varias notas sobre este texto último que son interesantes. Habla de que ella vendió esa publicación de la universidad, que los cómics, bueno, esto yo ya lo conté, dice, los cómics, bueno, mi madre me enseñó a leer muy pronto, en parte leyéndome cómics de Walt Disney, pero siempre hay miembros nuevos en el grupo que no conocen la historia, y en realidad nunca dejé de leer. Cuando tenía unos 28 años, me puse a leer uno de ellos, y me dije a mí misma, ¿sabes? Esta historia es bastante mala, seguro que yo podía hacerlo mejor. Averigué el nombre y la dirección del editor y le envié una carta un poco maleducada que decía en esencia: he leído sus cómics durante 25 años y cada vez son peores. No sé qué podría mejorar, yo sé que podría mejorarlos. Me gustaría intentarlo. Por fortuna, el editor, del Connell, era un caballero con un gran sentido del humor. Me contestó diciendo: vale, inténtelo. No me compró mi primer intento, pero hizo algo mucho más valioso para mí. Me dijo lo que estaba mal hecho. Me compró la segunda historia, una de las cosas más emocionantes que me ha pasado nunca, y durante unos 3 años escribí para él y para otro editor de Disney, Tom Goldberg, hasta que se vieron obligados a dejar de comprar guiones de escritores freelance. Dell y Tom me enseñaron la mayor parte de lo que sé sobre la escritura de una historia. Les reconozco esta deuda con gran gratitud. Bueno, después habla un poquito de Doctor Who. Las referencias de Agol y demás. Esto no está más. Bueno, después comienza la parte 1. Sigo un poquito más. ¿Qué hora es? A ver, ¿qué hora estamos? Sí, vamos bien. Podemos seguir un poquito más. Si están cansados me dicen. La parte 1 es como un resumen de una sinopsis o resúmenes. Estas sinopsis o resúmenes están destinados a aquellos lectores que me envían cartas haciéndome preguntas tales como: ¿quiénes demonios es Archie Ives? O no me acuerdo exactamente de cómo fueron Farkik o la casa del duque. ¿Me lo puedes aclarar? Y algunas otras que me pueden ser fácilmente contestadas por cualquiera que tenga libros, o algunas otras que pueden ser fácilmente contestadas por cualquiera que tenga un libro a mano. Pero con las prisas de la vida moderna, ¿quién tiene tiempo para volver a revisar el 1,5 millones de palabras impresas? Por eso, para los que han prestado a alguien sus libros o quieren irse a la biblioteca o no quieren irse a la biblioteca a mirar ese o aquel, en este caso sería la computadora, detalles sobre la trama o el nombre de los personajes, o simplemente para los que quieren refrescar su memoria. Y aquí comienza un resumen de los 4 libros. Nos hace un resumen de los 4 libros. Después tenemos... Esperen que voy a buscar mi ayuda de memoria para ver a qué página saltamos, porque el resumen de los 4 libros es bastante... Bueno, los libros ya los conocemos y es como una sinopsis. Podríamos pasar a otra partecita un ratito más, que es interesante. Que es el... Voy a buscar la página, así les cuento. ¿De qué va esto de los personajes, no? A ver, un cachito. Que me ubique. Porque ahora viene una serie de cosas bastante interesantes. Ya estamos llegando. Denme un cachito. Esto es medio difícil, pero ahí estamos. Bueno. 3:18. Ahora 2:15. No se me vayan, ¿eh? Oh, se trabó.
Ahí estamos. Bueno, ahora tiene una parte donde ella hace una referencia de todos los personajes. Hay un listado donde podemos encontrarnos, acordamos, qué sé yo, cómo se llamaba o quién es fulanito o tal nombre que estamos leyendo, no sabemos quién es, lo vamos a buscar ahí de los 4 primeros libros y lo podemos encontrar. Obviamente, como está traducido en el libro original, está alfabéticamente en inglés. Acá no lo van a encontrar alfabéticamente en inglés porque no... Pero la pucha. Vamos a hacer una cosa más fácil, vamos a buscar el buscador. Si no lo van a encontrar alfabéticamente en inglés porque al traducirlo ese orden se pierde, ¿no? Pero les quería leer esta parte de los personajes porque... Uy, se me colgó. Es muy interesante, donde ella hace 3 definiciones sobre los tipos de personajes. A ver. Vamos a buscar acá la página, así lo encontramos más fácil. Le ponemos 2.15 acá en el buscador. Va a ser más fácil que encontremos la página. Un poco lenta la máquina. Está un poco colgadita la máquina. Pero ya la vamos a encontrar. Ahí estamos. Siguiente, 2.15. Ahí va. Bueno, ahí me lo va a buscar. No, vamos a poner personajes. Bueno. Tengan un cachito de paciencia que ya estoy, ¿no? ¿Les gustó? ¿Les interesa? Sí, canta el bardo de fondo, sí. El tema de Gilbert McLean justo está. Vamos a subir un cachito más así. Ahí estamos, justo. Ay, capaz. Pero justo. Acá estamos. Parte 2. Personajes. Fue una novelista quien me dijo una vez que escribir novelas es un arte de caníbales, en el que a menudo uno mezcla trocitos de amigos y enemigos, los condimenta con imaginación y los deja hervir un poco, todo junto hasta conseguir un sabroso guiso. Jamie Fraser en Viajera, dice esta frase. ¿De dónde vienen los personajes? Champiñones, cebollas y nueces. Cuando alguien habla de escribir, al menos de escribir ficción, la conversación siempre termina centrándose en los personajes, por razones obvias. Todas las buenas historias están escritas sobre o por buenos personajes. Los personajes se definen en una historia por lo que quieren, y tanto lo que quieren como la manera en la que intentan conseguirlo depende mucho de quiénes son. Los lectores parecen tan interesados en los personajes como los escritores, aunque hacen preguntas ligeramente diferentes. ¿De dónde sacas tus personajes?, preguntan los lectores. ¿Los tienes ya pensados o aparecen improvisadamente? Sin embargo, los escritores preguntan, si tienes un personaje ya pensado y él o ella está ahí, muerto como un cadáver, en la mesa de autopsias, ¿cómo les devuelves a la vida? Y finalmente, ¿qué haces si tus personajes no se ciñen a tu plan o insisten en hacer las cosas por su cuenta? Personajes ficticios. Champiñones. Por supuesto, las respuestas a estas preguntas son tantas y tan variadas como los escritores que las formulan. En lo que a mí respecta, me he dado cuenta de que muchos de los personajes simplemente aparecen de repente, como champiñones. Gillis Duncan, el maestro Raymond, Fergus y Murphy, el cocinero del Artemis, para nombrar a unos pocos que aparecen en mis libros. Ahí estoy esforzándome, esperando poder poner en marcha el trabajo de ese día y de repente esta persona sale de la nada y se lleva toda la escena, sin necesidad de hacer preguntas, analizar o crear conscientemente. Yo solo miro, fascinada, a ver qué es lo siguiente que va a hacer. No tengo ni idea de dónde vienen estos personajes, pero me siento feliz y agradecida cuando aparece uno. Cebollas. Otros personajes ya estaban concebidos antes de escribirlos, de manera consciente, con el fin de servir a un propósito concreto de la historia. Sin embargo,
Una vez que me ponía a escribirlos, cogían vida propia y empezaban a actuar por sí mismos. La madre Hildegard, en Atrapada en el Tiempo, es uno de estos personajes construidos. Necesitaba a alguien que pudiera descifrar un código musical y necesitaba además un hospital en el que Claire pudiera trabajar. Bueno, pensé, pongamos a una abadesa de un hospital convento y démosle una ficción musical, y así me ahorro tener que crear otro personaje. Pero desde el momento en que me puse a escribir a la madre Hildegard, pude verla, un rostro de una fealdad tan trascendente que se hacía grotescamente hermosa, y en un par de párrafos pude ya incluso oírla. De la misma manera, el señor Willoughby, en Viajera, fue un personaje creado, simplemente tenía que encontrar la manera de que Jamie Fraser cruzara el océano Atlántico sin morir en el intento. Por tanto, necesitaba el método para curar los mareos que fuera fiable y que pudiera haber existido en el siglo XVIII. Ya está, la acupuntura, perfectamente posible, pero solo tengo a alguien procedente de China que la administrara o que instruyera a Claire en su uso. Bienvenido, Chi-Chen Cho, alias señor Willoughby. Por cierto, el nombre de señor Willoughby fue totalmente una idea de Jamie. Yo no sé por qué pensó que era apropiado, pero él insistía en que se llamara así. La madre Hildegard y el señor Willoughby son los que yo llamo personajes cebolla, personajes que se desarrollan lentamente a medida que van adquiriendo más capas de su personalidad. En lugar de haber aparecido de repente como los champiñones, la madre Hildegard era una cebolla, como su perro Butón. Es un champiñón puro. ¿Es eso un perro?, pregunté sorprendida a uno de los enfermeros cuando vi por primera vez a Butón, caminando por el hospital tras los pasos de su ama. Dejó un momento de barrer para mirar la cola, como un plumero rizado que desaparecía en dirección a la sala siguiente. Bueno, dijo, dudando, la madre Hildegard dice que es un perro. No me gustaría ser yo quien le lleve la contraria. Es posible que uno no lo sepa todo sobre un personaje, cebolla, de una vez, sino que vaya descubriendo poco a poco, al escribir escenas en las que está involucrado o pensando en él, descubriendo partes de su historia personal. Tanto Claire como Jamie se desarrollaban de esta manera, aunque tenían ya un concepto bastante formado de sus rasgos esenciales desde el principio. Fui poco a poco averiguando más de ellos mientras inventaba sus historias personales y los iba conociendo bien. Tengo amigos escritores que hacen esto de manera formal. Dar a los personajes una historia antes incluso de empezar a escribir escenas en las que aparezcan. Michael D. West, que es uno de los mejores escritores de personajes que existen, a menudo diseña un gran árbol genealógico para sus personajes, incluyendo generaciones de personas que no van a aparecer en la historia. También dice saber qué tipo de mantequilla de cacahuate prefieren sus personajes, el crujiente o el normal. A mí eso me volvería loca, pero mientras le funcione a él, ¿qué haces cuando tus personajes no siguen tus planes, sino que hacen lo que les da la gana? Bueno, más quisiera yo que eso pasara todo el tiempo. Nueces. Después de los champiñones y las cebollas están las nueces. Cebollas, champiñones y nueces. Eso empieza a sonar como la exótica receta de un relleno para el pavo. Bueno, después de todo, cocinar y escribir tienen mucho en común. Estos son para mí los personajes a los que más me cuesta dar vida. Son aquellos cuya función en la historia es estructural. Son importantes no solo para la personalidad, por su personalidad o acciones, sino por el papel que juegan en la historia. Un ejemplo de nuez es Brianna, la hija de Jamie Claire. Al principio existió solo porque tenía que poner un niño o una niña en la historia. El hecho de su concepción proporciona el motivo de una de las escenas más dramáticas, más importantes de Atrapada, pero en ese momento no importaba nada quién era este niño o cómo sería. El único factor importante era que Claire estaba embarazada. Pero aún así, habiendo creado esa niña, incluso cuando estaba todavía en el útero de su madre, ya no podía ignorarla. Su existencia, más que su personalidad, iba a influir bastante en la estructura del tercer libro, y por tanto también el del segundo. Decidí utilizarla como adulta, creando una historia estructural para la acción principal del segundo libro. Pero aquí otra vez era su existencia como un elemento estructural lo que era realmente importante, no la niña en sí misma. Es decir,
Necesitaba una hija crecida a quien Claire pudiera confesar el secreto de su pasado y que dicha confesión provocara los acontecimientos futuros del tercer libro. Pero, ¿quién raíces era este personaje? ¿Quién narices era este personaje? Y habiéndolo creado solamente para poder hilar la trama, ¿cómo iba a darle una personalidad? Durante mucho tiempo no me habló y fue difícil formar el rompecabezas de su carácter. Estaba claro que no era un clon de ninguno de sus progenitores, sino alguien único. ¿Pero quién? Hay diferentes métodos para hacer a un personaje real, ninguno de los cuales funciona necesariamente siempre, pero todos merecen ser probados alguna vez. Descripción física. ¿Sigo o están cansados? ¿Cómo vamos? Si están cansados me dicen, ¿eh? ¿Sigo un poquito más? Descripción física. Esto suele ser fácil para mí. Veo a la gente con facilidad. Otros escritores me han dicho que han visualizado deliberadamente actores populares o a personas que conocen como la base original para sus personajes. Con la excepción de la gente real, que luego va a describir, yo no hago esto nunca. De hecho, cuando lo oí, me escandalicé bastante. Me parecía un poco como robar cadáveres, pero bueno, con tal de que les funcione, algunos escritores describen físicamente al personaje, de forma separada la historia en sí, más o menos como la identificación policial de un sospechoso. Esta descripción puede llegar a abarcar algo más que lo puramente físico, incluyendo detalles como gestos y características secundarias. Por ejemplo, una persona se muerde las uñas, se quema fácilmente con el sol, fuma como un carretero, pero solo mentolado, y tiene tanto sobrepeso que tiene la parte inferior de los muslos continuamente escocidos. Yo tampoco hago eso. Casi nunca escribo más que el texto del libro en sí, pero hay muchos buenos escritores que lo hacen. De hecho, pude ver a Brianna con bastante facilidad. Está mal el tiempo verbal. La parte física de su persona estaba allí desde el principio. Por casualidad, yo tengo un marido alto y pelirrojo y 2 hijas pelirrojas, así que tenía una experiencia personal en la que basarme, en términos de parecidos y apariencia física. De todas maneras, la apariencia es solo el comienzo. Idiosincrasia. También se puede desarrollar un personaje dándole algún tipo de idiosincrasia llamativa. El señor Willoughby empezó a tener para mí una personalidad determinada cuando compré un divertido librito de una tienda de libros en liquidación titulado La vida sexual del pie y el zapato. Trataba de todas las variaciones del fetichismo hacia los pies que uno pudiera imaginar, y algunos no se me habrían ocurrido a mí nunca. No en vano llevé una vida muy protegida antes de empezar a escribir novelas, incluyendo una parte sobre el vendaje de los pies y la actitud de la China antigua hacia el perfecto pie de loto. Teniendo ya un chino en la historia, y como el vendaje de los pies era de hecho una realidad en la cultura china del siglo XVIII e incluso antes, no me pude resistir a la tentación de que el señor Willoughby tuviera alguna debilidad con los pies, además de su fascinación con las mujeres en general. Y esto, a su vez, me llevó a la historia de su huida de China y a su verdadera vocación de poeta. Brianna, sin embargo, no parecía tener ninguna característica llamativa. Por supuesto, parte de la dificultad procedía de que era bastante joven todavía y había tenido además una educación muy protegida. Algunos rasgos de su personalidad surgieron lentamente. Tenía buena conexión con los objetos, la habilidad de convertir un espacio en algo suyo, destreza manual y la facilidad de construir, pero nada de esto era suficientemente sofisticado como para hacer que su carácter tuviera totalmente claro para mí. Antecedentes culturales. También se puede desarrollar un personaje proporcionándole unos antecedentes exóticos. Si un personaje procede de una sociedad y culturas diferentes a la del escritor o a la del resto de los personajes principales, a veces se le puede entender o completar leyendo sobre costumbres sociales, cuentos. Se aprende tanto de las personas por las historias que cuentan como por sus historias oficiales u otros atributos culturales. El señor Willoughby, el Hugan Ismael, Luis XV, todos estos personajes formaron su personalidad en un trasfondo cultural exótico. Pero Brianna, de ascendencia inglesa, criada en América y de mentalidad completamente contemporánea, me temo que aquí no hay nada más que nos pueda ayudar. La historia que hay detrás. También se puede contar la historia que tienen
detrás cada personaje. Es decir, ¿qué llevó a esta persona a estar involucrada en la situación en la que la ha puesto el escritor? Aunque puede que esta información no esté incluida en la historia. Saberla puede dar una visión importante sobre el personaje. Además, algunos de nosotros escribimos la historia que hay tras el personaje y no conseguimos mantenerla fuera de la historia principal, lo cual es una de las razones de que existan libros de 1000 páginas. Sin embargo, la historia detrás de Viana es realmente la historia de sus padres, de 3 padres. Se encontró en situaciones que no eran sino el resultado de acciones que ciertamente tenían un efecto en ella, pero en las que ella no había tomado parte activa. El método racional. Una vez escuché una charla sobre el desarrollo de los personajes en la que un autor estaba a favor de utilizar un test psicológico estándar, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, para establecer cómo son los personajes y hacerse con ellos antes de empezar a escribir. Yo no soy en absoluto una escritora racional, así que este concepto no funciona para mí, aunque supongo que tampoco me gustaría pensar que soy una escritora irracional. El método inductivo. Y finalmente puedes vivir un tiempo con los personajes, colocarles en diferentes situaciones dentro de tu cabeza. No necesariamente situaciones que tengan que ver con la historia que escribes, solo cosas como el personaje A se corta las uñas de los pies. ¿Se ofrece el personaje B a ayudarle? ¿Le mira de cerca o sale corriendo muerto de asco? Y poco a poco empiezas a sentir cómo son. De manera similar, puedes averiguar cosas sobre los personajes por la forma en que los ven los otros. Brianna por fin empezó a tomar forma para mí cuando Roger, mirándola en la iglesia, pensó para sí, a pesar de que era capaz de expresar las más tiernas emociones, su rostro no era dulce. Ahí está, pensé. Por fin sé algo de ella. No tiene un rostro dulce. Y desde ahí empecé a intuir el porqué y los conflictos que pueden subyacer en alguien que no es dulce, pero que es capaz de mostrar ternura. Volviendo a la cuestión básica, ¿qué quiere esta persona? Ahí radica la complejidad de Brianna Randall Fraser, creo. La respuesta fácil sería, quiere a su padre, pero no es eso exactamente. Si fuera un adolescente o una chica más joven, entonces sí, pero es una mujer joven, adulta, bien educada, con bastante confianza en sí misma y sola. Por supuesto, tiene un anhelo por un padre, como todas las niñas, pero al mismo tiempo se ha gozado del amor de un padre y es un amor que ella además ha devuelto a él. Así que puede que quiera conocer a Jamie Fraser por curiosidad, soledad, obligación, etc. Pero no es el mismo sentimiento que el de una mujer que nunca ha tenido un padre. Se siente completa y sin embargo también anhela saber la verdad sobre sí misma y sobre la relación que tuvieron sus padres. Pero esa necesidad de saber se complica por culpa de sus sentimientos hacia Frank. Muchos hijos adoptados no buscan a sus padres biológicos por miedo a que sea de alguna manera una traición a su amado padre real. Y si a esto le añadimos la sensación de abandono provocada por la desaparición de Claire en el pasado, tendremos a una joven con sentimientos muy conflictivos, la necesidad urgente de saber, enfrentada a la de evitar todo este asunto, el amor por su madre contra el rencor subconsciente por su partida y finalmente la curiosidad por Jamie Fraser en lucha con los sentimientos de amor filial hacia Frank. El resultado general de todo esto es que se vuelve muy reservada. Se enfrenta a estas necesidades que confluyen entre sí escondiéndolas. Solo Roger, que también es adoptado, pero que tiene una posición firme ante su propia historia, lo entiende. Y así, poco a poco, encontré a Brianna, sobre todo observando a Roger, mientras intentaba abrirse camino a través de las distintas capas de autoprotección que se había impuesto Brianna. ¿Eres Claire? Evidentemente, hay muchísima gente que tiene la impresión de que toda la ficción es en esencia autobiográfica. Creo que estas son las mismas personas que quieren que se haga una versión cinematográfica de los libros de la saga forastera, porque quieren ver cómo son Jamie y Claire. Visión. Pero para responder a la pregunta, físicamente, bueno, quitando nimiedades como altura, color de ojos, pelo, textura del cabello, color de la piel y constitución, por supuesto, quiero decir, obviamente, las dos somos mujeres. En términos de personalidad y actitud, bueno, como resultado de haber sido educado en un hogar de una escuela conservadora católica, soy absolutamente incapaz de decir tacos.
Puedo decir maldita sea en situaciones de estrés extremo, como si se me cae una sartén de hierro en el pie, pero eso es todo. Por tanto, Claire dice tacos por mí. Como es una persona de gran coraje y franqueza, cualidades que yo admiro, las comparta o no, es capaz también de hacer cosas que yo misma no me atrevería a hacer. Aún así, la respuesta a la pregunta debe ser obviamente que sí. Todos los personajes de un autor han de ser de alguna manera manifestaciones del alma, de las experiencias del autor. Después de todo, ¿de dónde se las sacaría si no? Hay un grupo local de lectoras que me invitan una vez al año a tomar el té, con el propósito de hacerme preguntas sobre lo que estoy escribiendo. Una de esas veces, la conversación giró hacia Jack Randall, y empezaron a hablar muy mal de él. Es odioso, decían, es una escoria, un ser humano tan terrible, le desprecio, y así una y otra vez. Mientras esto ocurría, yo permanecía sentada tranquilamente, dando sorbos a mi taza de Earl Grey, pensando, no tenéis ni idea de qué estáis hablando de Jack Randall. ¿A que no? ¿De dónde vienen estos personajes? A veces pienso que es mejor no saberlo. Nombres. Poner nombres a personajes de ficción nunca ha sido un problema para mí. La mayoría simplemente tienen nombre desde el momento en que los creo. Pero aún así, a veces soy capaz de identificar de qué lugar de mi consciente, desde mi subconsciente, puede sacar esta o aquella perla en particular. El proceso empieza pronto. Cuando decidí que tenía que tener un personaje femenino, simplemente lo introduje, sin saber nada más que el hecho de que era una mujer inglesa. Entró en una cabaña llena de escoceses que la miraron un poco alucinados. El líder se puso de pie y se presentó a sí mismo educadamente como Dougal Mackenzie. Dougal. ¿Por qué? En este punto conocía muchos pocos nombres escoceses apropiados, pero sabía que el nombre de mi marido, Douglas, era de origen escocés y que significaba habitante de las aguas oscuras. Saqué Mackenzie de un refrigerador de botellas que vi en el supermercado, que tenía los colores y los cuadros de tartán escocés. Bueno, tened piedad, solo llevaba escribiendo 2 o 3 días. Todavía no había tenido mucho tiempo de averiguar e investigar. Así que Dougal Mackenzie se puso de pie y se presentó preguntando con el ceño fruncido quién era la visitante. A lo que ella respondió, hablando con claridad, Claire Elizabeth Beecham. ¿Y quién demonios es usted? Ahora, a toro pasado, creo que Claire fue el resultado de que acababa de leer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que incluye un personaje importante llamado Clara. Allende tenía fijación con este nombre y repetía Claire, Clara, clarividente. De vez en cuando, durante la historia, el personaje tenía un cierto talento sobrenatural. Esto creaba un ritmo agradable, que probablemente seguía sonando en mi oído interno, así que cuando Claire habló y se presentó, el personaje estaba ahí, al alcance de mi mano. Beecham, porque la cantidad mínima de investigación que había hecho hasta entonces se refería a la relación francesa con Escocia y su importancia en la revuelta jacobita. Parecía bastante adecuado darle un nombre francés, de forma más tarde pudiera echar a mano a sus conexiones francesas, si fuera necesario. En ese momento yo todavía pensaba que era una mujer del siglo XVIII. En cualquier caso, Beecham era el nombre de un profesor de matemáticas que tuve en la escuela secundaria. Y me había llamado mucho la atención el hecho de que lo pronunciara Beecham, en lugar de hacerlo en francés, Bouchon, a pesar de ser tan obvio el origen galo del apellido. Si quería una dama netamente inglesa, aunque con un nombre francés, Beecham parecía una buena decisión. Elizabeth, bueno, pegaba, eso es todo. Con lo cual, Claire Elizabeth Beecham se apropió inmediatamente de la historia y empezó a contarla ella misma. Como no podía discutir con ella, me decidí a ofrecerle la menor resistencia posible. Y la seguí la corriente, para ver qué sucedería a continuación. Jamie recibió originalmente su nombre como un homenaje al personaje de Doctor Who, que me inspiró en la época en la que transcurren los libros. Este personaje, un muchacho escocés que se convirtió en el compañero del doctor, se llamaba Jamie McCrimmon, y aunque no tenía nada que ver con el mío, aparte de la nacionalidad y un cierto concepto muy obstinado de la galantería masculina, me gustaba el nombre de pila, Jamie. Así que fue Jamie, pero con un apellido todavía en blanco. Como no sabía nada de Escocia cuando empecé, no me animé a darle un apellido, hasta que supiera más sobre las tierras altas y sus clanes. Siguió
siendo Jamie X durante varios meses. De hecho, hasta que en el curso de las investigaciones me puse a leer El príncipe en los brezos de Eric Linklater, el libro contaba la historia de lo que le sucedió al Bonnie Prince Charlie y a sus seguidores tras el desastre de Culloden. Incluida en la descripción de aquellos desgarradores días, encontré una conmovedora cita que más tarde utilicé en Atrapada en el tiempo. Tras la batalla final en Culloden, 18 oficiales jacobitas, todos ellos heridos, se refugiaron en la Casa Vieja. Allí permanecieron durante 2 días, sufriendo el dolor de sus heridas, sin curar. Luego les sacaron al exterior y les fusilaron. Uno de ellos, un Fraser del regimiento del señor de Lovat, escapó a la matanza. Los demás fueron enterrados en los confines del páramo. Por aquel entonces ya había visto lo suficiente de esta historia para pensar que debería terminar en Culloden, pero tenía la sensación de que había algo más. Por eso, ante la poco probable posibilidad de que algún día hubiera una secuela a este libro, pensé que podía ser práctico que Jamie sobreviviera a la batalla, y que si este era el caso, bueno, estaba claro que entonces su apellido tenía que ser Fraser. En cuanto a los demás personajes de los libros, algunos se denominan a sí mismos sin referencias aparentes a ninguna cosa. Otros los saco de la niebla de mi memoria, o de algún capricho raro, y a otros les selecciono de forma bastante consciente, aunque estos nombres suelen pertenecer a personajes menores. Colum Mackenzie era otro personaje que me llegó de pronto, buscando un nombre que sonara escocés. Encontré Colum en una de las novelas de James Carville, La Casa Noble, creo, en la que una familia escocesa tenía un hijo que se llamaba así. Mucho más tarde, cuando vendimos el libro a un editor del Reino Unido y yo le pedí que lo leyera un escocés, Ray Tannahill, quien leyó el manuscrito y aportó comentarios muy valiosos, me informó que, aunque era un nombre gaélico, la manera escocesa de escribirlo era Callum. Colum es evidentemente irlandés, o sea, Callum con A y doble L, y Colum, como ella lo escribe, es evidentemente irlandés. Vaya nombre, lo cambiamos para la edición del Reino Unido, pero como la versión americana ya había alcanzado un punto demasiado avanzado en el proceso de edición, lo mantuvimos, con el argumento de que la manera de escribirlo no sería de importancia para los lectores norteamericanos, y dada la cantidad de variantes en gaélico que había encontrado de Colum y Callum, no parecía algo muy importante. Vi Doctor Who cuando lo volvieron a transmitir en nuestro canal local. Dadas las diferencias de formato entre las series británicas y la programación americana, los títulos de crédito de algunas de las series importadas no se llegaban a ver, pues la transmisión se cortaba para que el canal local pudiera poner sus anuncios. Por tanto, no fue hasta que terminé de escribir Forastera cuando descubrí el nombre del actor que había hecho el papel de Jamie McCrimmon, y era un tal Fraser con Z Hines. A medida en que seguía haciendo investigaciones mientras escribía las novelas, me encontré con la leyenda del Gorro Pardo, el superviviente de Culloden, que volvió a sus tierras y vivió 7 años escondidos en una cueva protegido por sus leales arrendatarios. Me pareció una historia muy romántica y apropiada, así que, taimadamente, como lo hacen los novelistas, me la apropié y la adapté a mis propios intereses. Muchos meses más tarde me volví a encontrar con la historia del Gorro Pardo, esta vez en una fuente diferente. Era más completa y daba también el nombre real del hombre al que se le conocía como el Gorro Pardo, un tal James Fraser. El hijo de Colum, o no, Hamish, recibió su nombre como homenaje al héroe de las deliciosas novelas cómicas de M.C. Beaton, el policía de las tierras altas Hamish Macbeth. ¿De dónde saqué nombres como Leticia y Maura? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Giles Duncan fue, sin embargo, una decisión consciente. En el curso de la investigación había sabido de la existencia de una bruja escocesa, ejecutada a fines del siglo XVI, llamada Giles Duncan. Me gustó el nombre y además había visto una referencia de pasada en una de las novelas de Dorothy Dannett, a quien admiro mucho. Aquel nombre de Giles era un nombre de bruja. En ese momento no tenía ni idea de que la mujer que lo llevaba era forastera también. Lo había elegido deliberadamente y por la misma razón. Ella misma me lo dijo, tiempo después, cuando se decidió a revelar su nombre real, a lo que yo debo
ahora asumir que su nombre real era Gillis Edgar. La madre Hildegard fue otra persona que se puso nombre a sí misma. Una vez que decidí una profesión y sus aficiones, me puse a escribirla, y el nombre Hildegard se me parecía una y otra vez. Quisiera o no, tonterías, pensé, ni siquiera creo que Hildegard sea un nombre francés. Debería ser Berthe o Matilde o algo así, pero no, era Hildegard y nada más. Vale, dije, acostumbrada, ya como estaba a personajes respondedores, lo que tú quieras, Hildegard. Siempre podemos cambiarlo más tarde, si es que el editor me dice que no es francés. 1 o 2 años después, estaba en Londres, en una tienda llamada Pastimes, que se especializaba en la reproducción de arte y artefactos de tiempos pasados. Tenía una hilera de grabaciones musicales, composiciones que databan desde los siglos X al XX, interpretados con instrumentos antiguos y de acuerdo a las condiciones en que se tocaban en la época y en que fueron compuestos. Al encontrarlo interesante, fui pasando de una en una y encontré una cinta de canciones compuestas por una tal madre Hildegard, Hildegard von Bingen, para ser exactos. Si mal no recuerdo, mi exclamación en ese momento fue: anda, entonces no es francés. Fue mística, compositora y abadesa en el siglo XVIII, la madre Hildegard. En cuanto a los personajes menores, que no me hablan solos, a menudo utilizo un libro titulado Nombres cristianos escoceses, de Leslie Adam Duncan. Este título nos lleva un poco a la confusión, porque una buena parte de los nombres escoceses no son en absoluto cristianos, sino que tienen una raíz celta mucho más antigua. El autor del libro en realidad se refiere solo a los nombres de pila y no a los apellidos, y sus derivados, su significado y sus formas alternativas también están vinculadas. Personajes históricos. ¿Sigo? Termino con los personajes y cortamos si quieren. Personajes históricos. Por supuesto, los nombres no son problema cuando se trata de personajes históricos. En estos casos, la principal dificultad deriva de no hacer justicia a las acciones y personalidad de los muertos, o al menos tratarlos con tanto respeto como parecen merecer, mientras al mismo tiempo se les utiliza al servicio de la historia que se está contando. Este problema es tanto técnico como ético. Aunque afortunadamente no tenemos que preocuparnos por ser demandados por difamación, cualquier novelista que trata con personajes históricos tiene que determinar cómo manejarlos. Y por supuesto, eso resulta más fácil si se escribe poco sobre ellos, porque eso le permite al autor la máxima flexibilidad. El principal personaje histórico con el que yo trataba era, por supuesto, Carlos Estuardo, una persona sobre la que se ha escrito muchísimas cosas, pero en su mayoría inexactas, idealizadas y muy engañosas. Una diferencia importante entre hacer investigación histórica real y hacer la que requiere la escritura de la novela histórica es que en la última no hay necesidad de ser muy quisquilloso con la fiabilidad de las fuentes, pero que de todas maneras, en cierto sentido, hacia los personajes históricos que fueron, al fin y al cabo, personas reales. Nos exige intentar al menos obtener información suficientemente correcta sobre quienes fueron en realidad, y también no hacer nada para desacreditarles más allá de los límites de su propia reputación. Tuve suerte de encontrar un libro llamado Bonnie Prince Charlie, de Susan McKinnon Cabot. Al parecer, era, con gran diferencia, la mejor descripción que había de Carlos Estuardo. El libro es erudito. Cabot es una respetada historiadora británica. Extenso y por suerte muy fácil de leer, y presentaba una imagen excelente tanto de Carlos como de la situación política que rodeó el alzamiento jacobita. Me he dado cuenta de que cuando se hace investigación histórica, aunque se puedan consultar ciertos libros, normalmente son solo unos pocos los que llegan a ser exactamente útiles. Bonnie Prince Charlie fue uno de estos libros, y utilicé la representación que hizo Cabot de Carlos Estuardo y de los demás jacobitas importantes como base para mis propios retratos ficticios. Aunque por suerte era necesario inventar incidentes y diálogos en el que intervenían Carlos y otros personajes históricos. Intenté asegurarme de que tales descripciones coincidieran con lo que se sabía de la personalidad y las acciones de cada personaje. De ahí procede la manera de hablar de Carlos Estuardo. Aunque hablaba inglés,
lo hablaba mal y con un pronunciado acento italiano. Aunque el incidente del tejado y la mordedura del modo en Atrapada en el tiempo es inventado, el romance con Luis de Rodin lo era. El asunto del barco lleno de Oporto es inventado. Las negociaciones con Mancetti, el banquero, y la compra de los sables holandeses, no. Con Simon Fraser Lord Lovat, el viejo zorro, me relajé un poco más. Es verdad que le endosé un nieto ilegítimo, totalmente ficticio, pero también lo es la posibilidad de que tuviera hijos bastardos. Es bastante consciente con lo que se sabe de su carácter. La descripción general que aparece en el libro de su personalidad como alguien taimado, sensual y políticamente astuto se basa en gran parte en muchas historias sobre su vida y su comportamiento, aunque varían considerablemente en detalle y fiabilidad. Al mismo tiempo, las prostitutas que sirvió como principal excusa, la prostátisis, que sirvió como principal excusa para no unirse Carlos Estuardo, fue totalmente invención mía. Había estado leyendo un artículo en el club deportivo local sobre los síntomas de la hinchazón de la próstata y de la prostatitis, que incluía un comentario sobre lo común que era este problema en hombres de más de 65 años. Enseguida grité ¡Eureka! Me fui a casa y me escribí la escena del castillo de Beaufort. El castillo también tenía que ser inventado, ya que el original fue destruido tras el alzamiento y por tanto no lo podía investigar, en la que Claire emite su diagnóstico a la mesa mientras cena. El joven Simón, el joven zorro, es también un personaje histórico real, sobre el cual se sabe bastante. La mayor parte de sus acciones, por las que se le conoce, sin embargo, tuvieron lugar en los años de su vida, en una época que sobrepasa, al menos hasta ahora, los límites de la historia. Sin embargo, tengo la impresión de que no hemos visto todavía lo último del joven Simon. Luis XV fue obviamente un personaje histórico real. La descripción de la ceremonia que tenía lugar cuando se levantaba por la mañana, las costumbres de la corte, los comportamientos sexuales, intercambiar protección política por favores de las esposas de los que los pretendían, y su gran interés en lo oculto, fueran todas ellas características tomadas de fuentes históricas. Dr. Felch y su sirviente Plato fueron también personajes históricos, reales. El doctor, de hecho, parece ser el culpable de la muerte prematura de muchos miembros de la familia real francesa. El conde de Saint-Germain fue una persona de la época, con fama de estar involucrado en asuntos oscuros, pero poco más se sabe oficialmente de él. Por tanto, no tomé más que su nombre y sus poco edificantes actividades, y lo demás me lo inventé. Diré de paso que otra autora, Chelsea King Yarbrough, tomó el conde y le utilizó en la ficción como vampiro, cuya inmortalidad le permite vivir en distintos periodos de tiempos interesantes. El señor Forêt fue un verdugo profesional que vivía en París, más o menos al mismo tiempo que transcurre Atrapada en el tiempo. Encontré una mención a él y una descripción de los requisitos para el arte del ahorcamiento, y fui incapaz de resistirme a incluir la grasa del hombre ahorcado en el libro, incluyendo también al señor Forêt. El gobernador Tryon de Carolina del Norte es naturalmente un personaje histórico real, aunque su conversación con Jeremy es por supuesto inventada. Si es verdad que tuvo una política muy agresiva para otorgar lotes de tierra con fin de civilizar y colonizar la zona interior de la colonia. El texto oficial de esas concesiones, así como el juramento requerido de los jacobitas vencidos, está extraído palabra por palabra de los documentos históricos de la época. Farquhar Campbell, el amigo de Yocasta, en Tambores de Otoño, fue también un personaje real, importante en los asuntos de la zona del río Cape Fear y muy influyente entre los montañeses que se asentaron allí. Su vida personal, sin embargo, esposas, hijos, etc., es inventada. Otros personajes secundarios, tomados de las páginas de la historia, están marcados en la lista de personajes de cada novela. Gente real. Hay un segundo tipo de gente real que aparece como personajes en mis libros y se trata de los queridos y sufrientes amigos
cuya paciencia y resistencia me ha permitido ejercitar mi sentido del humor a costa suya, incluyéndolos en mis historias. John Simpson Sr. y John Simpson Jr. John Simpson Jr. fue uno de los primeros amigos electrónicos que se distinguía por su amable ingenio y bella prosa, tanto como por el estilo inusual de su nombre. Como compartía una relación muy estrecha con su padre, John utilizaba a veces el Junior, tanto profesional como personalmente. Escribe historias literarias cortas y libros maravillosos sobre ordenadores y acaba de publicar una novela de misterio. Por tanto, me quedé sorprendida y encantada cuando durante mis investigaciones sobre armas escocesas de época me encontré una mención a los Simpson, un equipo de padre e hijo que fabricaba espadas y que vivió en Escocia a mediados del siglo XVIII y que eran famosos por la calidad de su obra. Ambos se llamaban John, como un nombre de pila. Es por eso que escribí en Atrapada en el Tiempo una situación en la que aparecían estos maestros armeros, pero dándoles, con el permiso de John, unas características físicas muy parecidas a las de los Simpson contemporáneos. Labrium Macallan. Labrium Macallan fue también uno de mis primeros contactos electrónicos, quien fue tan amable de darme mi primera lección de pronunciación gaélica. Cuando me explicó cómo se pronunciaba su nombre, lo pronuncié mal, Lebriam, aunque no le conocía bien, nunca le había visto en persona, y aunque desde entonces he perdido el contacto, sí tuvimos una conversación telefónica muy larga en la que me contó muchas cosas sobre la herencia céltica, las islas Shetland, de las que él procedía, y otras cosas que resultaron serme de gran inspiración para escribir los libros. También me contó la historia de su abuelo, un gaitero ciego que practicaba en la costa, haciendo que el sonido de su gaita rebotara en los acantilados. Por tanto, puse al mismo Lebrian en Atrapada en el Tiempo en un pequeño papel de gaitero e incorporando al mismo tiempo la historia de su abuelo. Margaret Campbell. Evidentemente, este proceso de canibalización de personajes comenzó con las conversaciones online. En una de estas, Margaret Campbell, una vieja amiga mía, me confesó que siempre había tenido una ambición infantil, de ser el bicho raro de los carnavales, la persona que, por ejemplo, arrancaba de un mordisco la cabeza de una gallina viva. Alguien respondió en broma que, dadas las restricciones que justamente exigen las organizaciones protectoras de animales, la única oportunidad que tenía de cumplir con ese sueño era si Diana te escribe de esa manera en uno de sus libros. Tengo que decir que yo también soy capaz de resistirme a sugerencias malévolas de todo tipo, pero no a todas. Mi intención era escribir una sección del libro localizada en el Caribe. Por tanto, era bastante razonable que introdujera una sesión de vudú en la que sería completamente apropiado describir el sacrificio de un gallo negro. Así que bienvenido al oráculo del vudú, la señorita Margaret Campbell, novia del capitán Ewan Cameron y hermana del demonio de Edimburgo. Barry Forken. De la misma manera, otro amigo electrónico, Barry Forken, cometió el error de mencionar en una conversación casual que su abuelo había sido pastor y que él, Barry, le había ayudado a menudo a cuidar a los corderos de su juventud. Como la naturaleza humana es lo que es, esta revelación provocó una reacción previsible de chistes entre los habitantes del foro. Y por tanto, como la mente del escritor es así, el concepto de oveja me llevó al concepto de rebaño, que a su vez evoca la figura de un sacerdote, y necesitaba encontrar una manera de que Fergus y Marsali se casaran. Por tanto, el padre Folger era en otra época pastor, actualmente respetable y eminente poeta británico, se convirtió en el padre Folger. Un marginado con mala reputación, acompañado en las páginas de Viajera por su perro Ludo y su rebaño. Ludo es real, las ovejas son de mentira. Bueno, hay muchísimos personajes más. Yo creo que podemos seguir en otra sesión. Y bueno, acá ya termina con los personajes y empieza a hacer la lista de personajes y cómo está compuesta. Y tiene muchas cosas más interesantes para ver este libro. La idea era introducirlos en él. Podemos seguir, si quieren, en otra charla, desmenuzándolo. Y lo tienen, por supuesto, en archivos para poder leerlo.
Si quieren hacerme alguna pregunta o tienen alguna inquietud de algo que quieran que veamos, aparte de esto, sería buenísimo. Bueno, estoy viendo acá comentarios de las chicas. Me parece que si no se va a hacer muy largo, pues ya estuvimos casi 2 horas. Así que bueno, las dejo acá. A ver si puedo ver algún comentario más para contestar. Voy a entrar, perdón, pero voy a entrar acá a ver si veo mejor los comentarios. Pero acá como que quedó trabado. Bueno, todo esto lo pueden leer en el Outlandish Companion 1, que está en español, en archivos del grupo. Si alguien está interesado en el Outlandish Companion 2, lo tengo en inglés. Creo que también está subido el archivo. Después me voy a fijar. Y si no, se los paso. Veremos si en algún momento lo podemos traducir. Y tiene, además de este tema de los personajes, temas muy interesantes que podemos tratar en otra charla también. Tiene otra parte donde está la parte de las cartas natales y los horóscopos de Jamie y de Claire. Después hay una parte que habla de la magia, la medicina, las damas blancas, por qué ella toma todos esos temas y dónde se inspira, de toda la condición médica que a ella la atraviesa, ¿no? Y después de la parte genealógica, que también es muy interesante. Así que si quieren podemos hacer otra lectura, si les interesa seguirla en otra lectura. Ahí me entraron los dos. Gracias, Su, hermoso, lo disfruté mucho. Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado. Espero que no haya sido tediosa la lectura y que hayan podido conocer algo más de Diana a través de su forma de contarnos cómo escribe, cómo hace los personajes y cómo se documenta y cómo se inspira, ¿no? Bueno, les mando un beso grande. Espero que estén todos bien y nos seguimos viendo. Chao.